Después de prácticamente 3 semanas sin manga de Hajime no Ippo, aquí estamos con la review del capítulo 1510. Y lo sé, estamos como siempre como migajeros cuando tenemos un capítulo corto, pero a pesar de lo que puedas pensar, creo que tenemos mucho que analizar en un capítulo que no superó las 7 páginas, por supuesto considerando las páginas dobles que tuvimos. Ahora sí, comencemos con la review. Este fue un capitulazo, un capitulito, bueno, no importa. Para mí no estuvo tan mal. El capítulo comienza exactamente en donde nos habíamos quedado, con Sendo abriendo su guardia, aproximándose a Ricardo Martínez, sorprendiendo a todos los presentes. No podían entender qué estaba haciendo Sendo, qué estará planeando, y únicamente era como si estuviese rogándole al campeón que lo golpeara, mientras el narrador nos decía lo siguiente: Sendo abre los brazos, provocando al campeón. Comenzará el cuarto round con un contraataque, siendo este el capítulo 1510, una postura imponente. El público afirmaba que sí, exactamente, Sendo se lo está pidiendo. Ese idiota está súper motivado, pidiéndole que se los demuestre. Pudiendo ver en una doble página como Sendo, con sus ojos completamente fuera de sí, totalmente con un salvajismo al límite, se aproxima al campeón, que se mantiene con su guardia completamente sólida. El comentarista principal pregunta lo siguiente: ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando en el ring? A lo que Date nos dice que esa postura no es lo que alguien esperaría en una pelea por el título mundial. Ha abandonado completamente su guardia, y eso significa que posiblemente a partir de ahora veremos el auténtico estilo de Sendo. Y así es, realmente esto es Sendo en su pura esencia. Ippo se sorprende, y aunque parezca muy extraño, esta es la forma de pelear de Sendo. Le gusta mirar de esta forma a su oponente, por encima del hombro, y de esa manera intimidarlo al máximo. A lo que Miyata nos dice que no está en una posición que pueda darse ese lujo, y es cierto, probablemente Ricardo es la clase de pugil que no se va a dejar intimidar por la actitud y el salvajismo de Sendo, o al menos eso es lo que parece. Ippo le da razón a Miyata, pero asegura que Sendo seguramente tiene un plan. Pero no podría estar más equivocado, a fin de cuentas es Sendo. ¿Qué clase de plan podría tener? Era lo que se preguntaba Miyata. Dejando esta escena y todas las reacciones del público para movernos directamente a la mente del tigre de Naniwa, quien recuerda el momento en donde estuvo abrazando a Ricardo y logró empujarlo. Lo único que pudo pensar en ese instante es que Makunochi era más fuerte, y por un momento pensó que quizás él sí podría lograrlo. Sendo en aquel instante, al darse cuenta que Ippo era mucho más fuerte, llegó a pensar que nuestro protagonista sí podría haber sido capaz de derrotar a Ricardo, y en vez de emocionarse hubo algo en su corazón: enojo, o más bien eso le hizo hervir la sangre. Recordemos que Sendo en cada momento siempre piensa en Ippo como aquel hombre que lo derrotó, y eso es lo mismo que pasa por su mente. Jamás pensó que alguien podría ganarle en una pelea callejera, pero la primera derrota que tuvo fue contra un hombre que jamás había peleado antes en una. Un hombre que todos sus puños y toda su formación en pelea fue a base del boxeo, y ahora una vez más tiene a alguien de esa forma frente a él, a la encarnación pura del boxeo. Así que finalmente lo entendió. El tigre de Naniwa ha tenido una revelación. Para conquistar el mundo tiene que enfrentarse no solo a un boxeador, sino que desafiar al boxeo mismo. Tiene que aplastarlo sin piedad, deformándose aún más la expresión en su rostro, volviéndose aún más sanguinaria, aún más salvaje. Ven aquí, boxeo, desafiando a Ricardo Martínez. Y más de eso, siento que filosóficamente Sendo está desafiando a todo el boxeo moderno, a toda la idea de este deporte, únicamente con su violencia y con sus instintos, ante la atenta mirada de todo el mundo. Ricardo Martínez, quien se ve sereno, y un Ippo preocupado, un Miyata atento, y un Date muy nervioso, y por supuesto un Takamura que mira con desdén.
Por supuesto también están ambos segundos esperando el siguiente movimiento, acabando el capítulo con una expresión totalmente sanguinaria de Sendo, diciendo: te voy a destrozar, estando completamente determinado a, solo utilizando sus instintos, superar todo lo que significa el boxeo y sus cientos de años de historia y su perfección encarnada en Ricardo Martínez. Y debo ser sincero, esta escena me recordó, por supuesto, al villano. ¡Te voy a destrozar! Pero ya dejando los chistes de lado, debo decir que este capítulo, a pesar de ser muy corto, me gustó bastante. Nos dejó dos cosas muy importantes que analizar, y creo que la primera y posiblemente la más importante es que Sendo, al darse cuenta lo superior que es Hippo actualmente, lo único que puede pensar que es el único que puede lograrlo, cree que es el único que podría derrotar a Ricardo Martínez, y debido a su análisis de que ya fue derrotado por alguien que únicamente se forjó a través del boxeo, debe pensar que la única manera de derrotar a Ricardo, que es el boxeador perfecto, es con otro boxeador perfecto, y quizás esa es la forma en la que está viendo a Hippo ahora. Además de ser mucho más fuerte, por supuesto, debe pensar que es una especie de enemigo natural perfecto para Ricardo, y es por eso que el mismo Takeshi está apostando a totalmente lo opuesto: no ser un boxeador perfecto, no basarse en las reglas del boxeo, no basarse en todo lo que el boxeo ha desarrollado por décadas y décadas, sino que basarse puramente en su estilo, que es violento, errático y salvaje. Está dispuesto a ser golpeado, está dispuesto a sangrar, está dispuesto a ser lastimado, y por supuesto también está dispuesto a herir a su contrincante, y eso es a lo que debe estar apostando. Va a dejarse golpear, va a dejar que Ricardo lo ataque con todo, y utilizará todo eso a su favor. Si es que va a funcionar o no, es algo que debemos esperar para los siguientes capítulos, ya que sin lugar a dudas es algo que nos causa muchísima curiosidad. Y otro punto muy importante son las palabras de Hippo, quien habló acerca de cómo Sendo debe estar buscando intimidar a su contrincante, que es algo que suele hacer. Y es algo muy cierto. Sendo suele ser la clase de boxeador que intimida a sus contrincantes, haciéndolo sentir encerrado con una bestia salvaje. Obviamente, todos pensamos que no va a funcionar en contra a alguien como Ricardo, que es sumamente poderoso y analítico, pero tampoco es algo que me gustaría descartar del todo. Viendo este rostro de Sendo prácticamente como un demonio en el cuadrilátero, quisiera pensar que va a poder llegar a hacerlo incluso en contra a alguien como Ricardo, que incluso Ricardo se llega a sentir lo suficientemente presionado por el aura de Sendo que lo lleve a cometer errores, porque si el combate, a pesar de todos los esfuerzos del tigre y a pesar de mostrarnos lo que es el salvajismo perfecto, llega a fracasar sin lograr absolutamente nada, sería algo que no me gustaría, y que incluso me parecería extraño desde un punto de vista narrativo de parte del autor. Y por cierto, ya que menciono a Morikawa, este es el último capítulo que había dibujado antes del evento que tuvo presencial, así que todo lo que suceda de aquí en adelante se irá ajustando a sus palabras, a que no sabe qué va a pasar, y que incluso él no podía predecir lo que Sendo hará a continuación. Realmente estoy muy emocionado por lo que pasará en los siguientes capítulos, y lamentablemente la próxima semana es día festivo en Japón, por lo que no se publicará la revista, así que no tendremos manga, pero en esta oportunidad no será porque el autor se esté tomando un descanso, sino que el autor estará trabajando en el siguiente capítulo, pero en vez de publicarse la próxima semana, se publicará el 23 de diciembre. Así que tendremos que esperar un poco más por el siguiente capítulo. Recuerda suscribirte para más videos de Hajime no Ippo. Buenas noches.